¿Qué entiendes tú o qué entiende también desde tu entendimiento la alquimia o desde este lente alquímico como este elemento espiritual, digamos, en concreto, el espíritu de una planta? Okay. ¿Qué quiere decir en términos así prácticos el espíritu? Y también por ahí ejemplos para ilustrarlo. En la alquimia todo es súper material, o sea, es muy espiritual, pero es muy concreto. Entonces, muy puntualmente, cuando hablamos del espíritu de una planta, es el alcohol. O sea, tú agarras tu planta, la fermentas y se vuelve una cerveza, se vuelve un vino. Cuando tú fermentas algo, se vuelve básicamente cervezas, vinos, pulque, kombucha, o sea, como esas cosas. Cuando lo destilas, purificas el alcohol, purificas el espíritu. Ahora, no quiere decir que el alcohol sea el espíritu, sino que el alcohol es el vehículo de este plano más propicio para contener y magnetizar al espíritu. A un espíritu, al espíritu, que somos todos y nos atraviesa y es la unidad, pero a la vez al espíritu como con una tendencia más afín a esa planta. Entonces, por ejemplo, el maguey, o sea, el mezcal, el tequila, son los espíritus o es el vehículo del espíritu más afín a esa planta. Ok, y entonces por medio, o sea, el alcohol es lo que lo contiene. Desde ese punto, digo, para seguir entendiendo. Esto, o sea, a ver, explíqueme si en ese sentido, entonces, de repente, tomar un alcohol, o sea, tomarlo, beber un pulquito, beber un vino, beber esto que contiene al espíritu a través de esa planta, pero que es el espíritu, eso es lo que nos explicas, porque esto podría ser considerado como un acto en sí mismo espiritual. O podríamos pensar que a lo mejor un pulque es una bebida espiritual. No, danos por ahí un viajecillo. Un viajecillo, viajemos. Sí, o sea, básicamente todo lo que fermenta y genera alcohol tiene eso. Ahora, cuando está destilado es mucho más el porcentaje de alcohol. Y por eso se llaman bebidas espirituosas, spirits. O sea, de ahí viene. Entonces, es increíble cuántas cosas en el vocabulario hay que vienen de la alquimia y no sabemos. ¿Ah, sí? Por ejemplo. Como esta metáfora del ave fénix que resurge de sus cenizas. Es totalmente alquimista. Ok. Pero sí, o sea, sí es una forma. Lo que decimos, a ver, en la alquimia tenemos dos polos, solve y coagula. Y básicamente todo el tiempo estamos queriendo hacer eso, como abrir algo y cerrarlo. Y lo que puntualmente las sales es lo que más se cierra. O sea, por eso se hacen cristales. Y el alcohol es lo que más se abre, pero a la vez la sal la echas en agua y se diluye y se abre, ¿no? Y se cierra. Entonces estamos buscando hacer ese ciclo constantemente. Y lo que sucede mucho es que cuando tomamos alcohol, nos abrimos. O sea, entras como en el estado o en la planta. Esta es una visión muy, muy, muy personal, pero cuando tú te tomas un alcohol o te tomas una tintura o consumes una planta, la que quieras, la planta lo que hace es que te agarra de la manita y te dice, mira, esta es mi casa, así se siente mi casa, vente. Y entonces paseas por ahí y hay unas casas que te encantan y hay otras casas que están horribles, ¿no? O que para ti no eran bien. Entonces, justo te dan esa enseñanza, te aportan eso. Cuando tú te tomas un licor destilado, es mucho más fuerte que un fermento nada más, porque ya está destilado, está súper concentrado. Entonces te abren y muchas veces simplemente te relajas. Generalmente cuando estamos bien en nuestra casa interna, te relajas y es muy a gusto. Cuando hay cosas, como que te sale ahí el gremlin. Y es mucho eso, que te abre y te permite ver en dónde estás. Ahora, yo fermento. Es de lo que más me gusta. Entonces, yo lo que fermento es miel. Y, por ejemplo, la miel es un azúcar animal, no es vegetal. Y sí es muy diferente cómo te pone un alcohol animal que uno vegetal. Porque de alguna manera los animales tienen otra vuelta en la espiral de la evolución. Entonces, tiene mucho más que ver con que te abre a una comunicación mucho más del corazón. Y generalmente las borracheras te ponen bien animal, ¿no? O sea, como que te saca una cosa ahí visceral, loca. Entonces, pero tiene mucho que ver contigo y con cómo estés. Pero bueno, va por ahí. Ok, súper interesante esta respuesta que nos acabas de dar, que también me hace pensar mucho. Digo, aquí los amigos, te diría que el 80% de la gente que está aquí está porque hablamos de psicodélicos, sustancias, alguna cuestión de este tipo. Y lo mismo pasa en el tema de las plantas de poder, de las plantas maestras, que son eso. Son una planta. Y una cosa que también se ha puesto ahorita muy de moda recientemente, sobre todo en México, que es el bufo, ¿no? Que es el DMT, que viene del veneno de un sapo. Entonces, desde esta perspectiva que tú planteas, es muy consistente pensar que son otra cosa.
¿no? Sí. Es a nivel profundidad, a nivel a dónde te puede llevar lo que dices, la casa interna de un sapo, la casa interna de una abeja o de ¿no? Cualquier criatura es muy distinta a la casa de una liana o de un arbusto. Es muy distinto. Entonces, me encanta esto, cómo la alquimia pone esto en juego, ¿no? Que al final entiendo esta persona que vino la semana pasada habla de cómo el escepticismo es clave y sobre todo cuando hablamos de estos temas, ¿no? O sea, mínimo dudar, mínimo cuestionar, mínimo hacerlo 2, 3, varias veces. O sea, el escepticismo, no estamos peleados con el escepticismo. No, bien. Exacto, pero al final se reduce en una cuestión cualitativa de experiencia que, a ver, la ciencia, ¿qué va a hacer con eso, no? Que la ciencia, ¿en dónde está hoy la ciencia cuando hablamos de experiencia, no? Por ahí hay una cosa que les platicaba el otro día, que hablan de la qualia, que son estas medidas unitarias para interpretar la experiencia subjetiva. Hay muchas cosas que apenas, o sea, está en pañales, pero de que es un hecho que nos pasa y que nos lleva a un lugar distinto, eso es un hecho. Entonces ahí es donde, amigos, la ciencia, pongan atención.